Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Por favor, me indican si me escuchan bien y si la compartición también es buena. Gracias. Buenas tardes, doctor. Sí, sí se puede ver bien la pantalla y sí se le escucha bien. Muchas gracias, Anita, muy amable. Bien, jóvenes, vamos a continuar el trabajo y nos corresponde enfatizar, detenernos un poco más en el agua, ¿no? En el agua. El disolvente más frecuentemente usado a nivel de laboratorio, de la industria, y el disolvente universal, digamos el disolvente en nuestro planeta. Usted sabe que el agua constituye un importante, el mayoritario porcentaje de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, y por tanto en el agua que conforma mares, océanos, lagunas, ríos, vertientes superficiales, vertientes subterráneas, merece un estudio muy amplio. Y en efecto, existen textos, existen colecciones completas y mucha información sobre el agua, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces el agua en nuestro concreto estudio de la química general ocupa un lugar de privilegio, porque el agua, al ser un solvente de muchas sales, de muchas especies, es la especie que posibilita la formación de las disoluciones acuosas. Y en ella se dan muchos procesos de orden físico, de orden químico, de orden biológico. Por tanto, es de extrema importancia el agua en el contexto del estudio de la química. Entonces, por ello, hay que dedicarle en este momento algo de espacio, y usted seguirá dedicándole espacio en su formación profesional mucho tiempo, y toda la vida, diría yo. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Entonces, es importante tener un conocimiento profundo del agua, no solo superficial, sino profundo del agua. Y en esta parte, les decía, del estudio de la química general, en este segundo semestre, vamos también a dedicarle un espacio. Este está en el texto, en el capítulo 11 de Chang, en esta página 475 inicia, ¿no? Muy bien. Dice estructura y propiedades del agua. Hablando de las fuerzas intermoleculares, llegamos acá a hablar de la estructura y propiedades del agua, haciendo un contexto sobre estas, ¿no? Sobre las propiedades. Aquí se manifiestan de una manera muy clara, principalmente en cuanto tiene que ver a las fuerzas intermoleculares denominadas puentes. No, se estaba aquí. Yo sí le busqué y no había. Qué vergüenza. Bro. Señorita. Bueno, entonces vamos a dedicarle un espacio importante, decíamos, dentro de nuestro estudio de las disoluciones. Entonces, bien señala acá, algo que conocemos bien, dice: el agua es una sustancia tan común en la Tierra que casi siempre se menosprecia, observe, se descuida, se contamina su naturaleza única. El agua participa en todos los procesos vitales. Es un magnífico disolvente para muchos compuestos iónicos, así como para otras sustancias que son capaces de formar enlaces de hidrógeno con el agua. Como se aprecia, señala en la tabla 6.2, el agua tiene un calor específico elevado. Dentro de las propiedades físicas, dentro de aquellas que se manifiestan en los fluidos, hay lo que se denomina el calor específico.
si la cantidad de energía necesaria para elevar un grado su temperatura, ¿sí? Entonces, en la tabla que se dispone en el numeral 6.2, se habla de aquello, ¿no? De valores, de calores específicos de algunas especies. Entonces, dice la razón de helio para que tenga un calor específico elevado es que para elevar la temperatura del agua, es decir, para aumentar la energía cinética promedio de sus moléculas. Recuerden que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas, de los fluidos en términos generales, ¿no? Entonces, para elevar, ¿no? Para aumentar la temperatura de los fluidos, en este caso del agua, se requiere de importantes niveles de energía. A eso se refiere esta primera parte en el párrafo. Primero dice, primero se deben romper muchos enlaces de hidrógeno intermoleculares. Observe, para lograrlo hay que romper, zafar estas fuerzas intermoleculares, que son los enlaces de hidrógeno, y poder propiciar el aumento de la energía cinética, y con ello, consecuentemente, elevar la temperatura. Por eso es que el calor específico del agua es alto. Por ello, dice, absorbe el agua una gran cantidad de calor, mientras que su temperatura solo aumenta ligeramente. Observe. ¿Ya? Absorbe gran cantidad y su temperatura aumenta de a poco, podemos decir así. Lo opuesto también es cierto. El agua puede proporcionar mucho calor con solo una ligera disminución de su temperatura. Observe. Qué importante, ¿no? Entonces, disminuyendo su temperatura ligeramente, puede entregar al medio, al entorno, mucho calor. Por esta razón, dice, las enormes cantidades de agua que se encuentran en nuestros lagos y océanos moderan de manera eficaz el clima de las zonas circundantes al absorber calor en el verano y proporcionar calor en invierno, únicamente mediante pequeños cambios de su temperatura. Fíjese la importancia del mantenimiento de las condiciones del clima a nivel mundial. Entonces, si eso se altera, si el agua se contamina, si sufre cambios no naturales, sino por obra de los seres humanos, y alteran estos equilibrios y estos calores específicos, observe, que tanto benefician a la humanidad, ¿no? En los momentos de mucho calor, qué sé yo, en estos momentos en el hemisferio norte, estar cerca a grandes masas de agua hace que se refresque el ambiente, ¿sí? Absorbe ese exceso de calor, de temperatura. Y en el invierno, por ejemplo, como está en este momento en el sector del hemisferio sur, ¿qué acontece? Entregan, proporcionan calor. Entonces mantienen temperaturas entre márgenes, claro, importantes, vivibles, podríamos decir así. ¿Qué fuese si no existiese, esta gran e importante propiedad del agua? Observe. Bien, entonces aquí nos presentan un ejemplo de la acción o la presencia de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Hablando del agua y comparándole con otro fluido como el benceno, ¿sí? En esta figura 11 dice a la izquierda los cubos de hielo
flotan sobre el agua, como conocemos, ¿no? Y hemos vivido cotidianamente. Si ponemos un poco de hielo sobre un refresco que contiene eminentemente agua, o mayoritariamente agua, o sobre el agua común y corriente, si ponemos hielo, este va a flotar, ¿ya? Acá a la derecha tenemos otro vaso de igual capacidad que contiene otro fluido, que es el benceno. Entonces, si bajamos la temperatura de una muestra de benceno y la convertimos en sólido, congelamos el benceno y lo colocamos en el seno de líquido benceno, vamos a ver que ese benceno solidificado, congelado, va al fondo del vaso. ¿Por qué? Porque ambas especies tienen diferentes estructuras. Acá tenemos puentes de hidrógeno y acá no hay puentes de hidrógeno. La densidad es mayor en el benceno sólido que en el agua líquida. Qué importante, ¿no? Entonces aquí hace referencia, ¿no? La propiedad más importante del agua es que su forma sólida es mucho menos densa que su forma líquida. El hielo flota en la superficie del agua líquida. Casi todas las demás sustancias tienen mayor densidad en su estado sólido que en el estado líquido. Es lo común, ¿no? Las sustancias en el estado sólido tienen más densidad que en el estado líquido de esa referente sustancia, ¿no? Es un hecho lógico, si podemos decir así. Se acortan los espacios intermoleculares cuando baja la temperatura, y entonces hay menos espacio entre moléculas, por tanto hay más masa sobre unidad o referida a una unidad de volumen. Más gramos por centímetro cúbico, si quiere decirlo así. En el agua no, por la presencia de los puentes de hidrógeno. Cuando desciende la temperatura, el número de puentes de hidrógeno o de enlaces de hidrógeno aumenta. Por tanto, hay más espacios vacíos. Y por tanto, también hay menos masa por unidad de volumen. Por eso el hielo flota sobre el agua. Para comprender, señala, por qué el agua es distinta, debemos de examinar la estructura electrónica de la molécula de agua. ¿Ya? Como vimos en el capítulo 9, señala, en el átomo de oxígeno hay dos pares de electrones no enlazantes. Se refiere al capítulo que analiza la utilización de electrones para formar enlaces. Usted domina. Así es. Entonces, como vimos, dice en el capítulo 9, en el átomo de oxígeno hay dos pares de electrones no enlazantes, que las tenemos aquí. Un par, otro par. Y recuerde que tiene dos electrones desapareados. Son los que forman enlaces covalentes con los respectivos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces tiene dos pares de electrones sin compartir. Entonces, aquí ¿qué acontece? Estos enlaces covalentes son de carácter polar. El momento dipolar no es igual a cero. ¿Por qué razón? El oxígeno tiene mayor electronegatividad y atrae, sin lograr ganarle definitivamente al hidrógeno. Atrae porque tiene más capacidad de hacerlo por su mayor electronegatividad. Recuerde que la electronegatividad es el cociente entre la afinidad electrónica y el potencial de ionización, hablando de las propiedades periódicas que usted también domina. Entonces aquí se generan polos. Hacia la mayor concentración de electrones, un polo negativo, y hacia el sitio que tiene una menor densidad de electrones, un polo positivo, hacia la ubicación de los hidrógenos. Esta es una sustancia polar. Conocemos eso muy bien.
Entonces aquí tenemos también un mapa del potencial electrostático del agua, observe. Aquí está representado el oxígeno con estas zonas de influencia, de mayor atracción, ¿sí? Un campo lleno de electrones, en donde va a formarse un polo negativo, un centro de atracción negativo. Y hacia el costado opuesto, donde están los electrones, el lado opuesto a este ángulo de enlace de 104.5 grados, la importancia de la geometría molecular, tenemos una zona de poquísima, pobrísima densidad electrónica. Por tanto, si hay una desigual distribución o zonas de influencia de electrones, se forma una entidad polar. ¿Ya? Recuerde que el momento dipolar se representa mediante vectores, ¿no es cierto? Aquí tenemos un vector que apunta hacia el oxígeno, acá otro, y si sumamos, hacemos la suma de vectores, la resultante nos dice que es favorable al oxígeno. La dirección del vector resultante apunta hacia el oxígeno. Por tanto, el momento dipolar es 1.91 device. Si no estoy equivocado en el valor. Y eso nos indica que esta es una entidad polar. Esta es una imagen hecha en base a justamente la presencia, es como una radiografía, una fotografía de la influencia de las cargas, de la densidad de cargas. Esta es la estructura, esta es la geometría del agua. Entonces, para comprender por qué el agua es distinta que las otras especies que habíamos mencionado cuando se congela, hay que analizar justamente la geometría. Aunque muchos compuestos, señala, pueden formar enlaces de hidrógeno, muchos compuestos pueden formar enlaces de hidrógeno. Recuerden, el hidrógeno unido o atraído hacia un átomo más electronegativo que el hidrógeno y que tenga pares de electrones no compartidos. Entonces, hablamos del nitrógeno, del oxígeno, del flúor, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de enlaces de hidrógeno. El hidrógeno y... Entonces dice, aunque muchos compuestos pueden formar enlaces de hidrógeno intermoleculares, lo que hace diferente al agua de otras moléculas polares, como el amoníaco polar, el fluoruro de hidrógeno, es una entidad lineal, aquí el hidrógeno, acá el flúor. El nitrógeno ocupa el centro de una estructura plana, triangular, trigonal, ¿sí? ¿Ya? En donde hacia los vértices están los hidrógenos y hacia arriba está el par de electrón no compartido, el orbital, con el par de electrones no compartidos, dando esa imagen trigonal. ¿De acuerdo? Pero no tiene la estructura que tiene el agua. La estructura del agua la hace tetragonal. Entonces la geometría es importantísima. Entonces dice, diferente a otras entidades polares como el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Y radica en que cada átomo de oxígeno forma dos enlaces de hidrógeno. Observe. ¿Ya? Esta atracción intermolecular, aquí tiene un par de electrones, formará un enlace de hidrógeno, ¿no es cierto?, con un hidrógeno de otra molécula, de la misma agua o de otra especie, que tenga un hidrógeno en una molécula polar. Y forma otro enlace por acá, observe, otro enlace de hidrógeno, por las mismas causas explicadas para este de acá. Por tanto, vea, forma en la práctica 4 enlaces con hidrógenos, lo que hace que tenga una estructura de red, cuando ya los forma, muy amplia y tridimensional. Por ello que la representación, observe, es esta. ¿Qué nos dice? Estructura tridimensional del hielo. Cada átomo de oxígeno que usted ve en rojo
está enlazado a 4 átomos de hidrógeno. Los enlaces covalentes propios, digamos así, con el hidrógeno se muestran mediante líneas sólidas pequeñas. Y los enlaces de hidrógeno más débiles por medio de líneas largas, punteadas, entre el oxígeno y el hidrógeno de la molécula con la cual está formando el enlace de hidrógeno. El espacio vacío en la estructura explica la baja densidad del hielo. Veamos en la figura. Tomemos esta, ¿ya? Muy bien. Observen. Este átomo de oxígeno tiene los enlaces propios con el hidrógeno para formar la molécula de agua, pero tiene 2 más. Observe. Uno que no se logra ver muy bien acá. Observe. Con este átomo de hidrógeno de esta molécula de agua. Y otro con este enlace, perdón, con este átomo de hidrógeno de esta otra molécula de agua. Y así, esta molécula de agua tiene el enlace propio con estos 2 átomos de hidrógeno. Y observe, este enlace de hidrógeno con este otro hidrógeno de esta molécula de agua. ¿Ya? Y otro enlace de hidrógeno con este hidrógeno de esta molécula de agua. Y así podemos seguir analizando una por una. ¿Qué crea aquella red? Estos espacios grandes vacíos. Los que le dan una menor densidad al agua si la comparamos con el agua líquida. Por eso es que flota el hielo sobre el agua. Muy bien. Así dice, las moléculas de agua, ¿ya?, al formar esta red, se enlazan en una extensa red tridimensional donde cada átomo de oxígeno forma casi un tetraedro, lo que decíamos antes, con 4 átomos de hidrógeno, 2 unidos por enlaces covalentes y 2 por enlaces de hidrógeno. Esta igualdad en el número de átomos de hidrógeno y de pares libres no es típica ni en el amoníaco ni en el fluoruro de hidrógeno. O para ser más preciso, señale en el texto, de ninguna otra molécula que sea capaz de formar enlaces de hidrógeno. Ahí está la conclusión y explicación más clara. Por consiguiente, estas moléculas forman anillos o cadenas, pero no estructuras tridimensionales. Se refiere al amoníaco y al fluoruro de hidrógeno. La estructura tridimensional tan ordenada del hielo, como vemos en la figura 11.12 que acabamos de revisar, evita que las moléculas se acerquen demasiado entre ellas. Observe, hay distancias entre ellas. Sin embargo, vemos lo que sucede cuando el hielo se funde. Entonces, cuando aumenta la temperatura y el hielo se funde, dice, en el punto de fusión, varias moléculas de agua tienen suficiente energía cinética para liberarse, para romper los enlaces de hidrógeno intermolecular. ¿Ya? Punto de fusión, 0 grados en condiciones normales. A esa temperatura, las mismas moléculas tienen suficiente energía por este aumento al llegar a los 0 grados, supongamos que estaban a -8, -10, para zafarse de los puentes de hidrógeno, y por eso vemos que coexiste hielo y agua. Usted verá en su casa, ¿sí?, en su casa, si tiene una refrigeradora un poco antigüita, en donde se forma todavía escarcha, verá que coexisten el agua y el hielo. ¿De acuerdo? Eso es muy común. Entonces, la energía que tienen las moléculas de agua cuando se incrementa
ligeramente la temperatura es suficiente para ya comenzar a romper enlaces de hidrógeno. Y así se sigue dando, ¿no? Conforme aumenta la temperatura, 1, 2 grados, va aumentando el número de espacios con agua y disminuye la cantidad de hielo. Y es lo que sucede en nuestro planeta a nivel de los polos, en donde habían cascos de hielo, grandes glaciares. El incremento de la temperatura a nivel global hace que estas fuerzas rompan los puentes de hidrógeno y va aumentando el agua líquida y va disminuyendo la cantidad de hielo, con los problemas que esto puede causar. Un incremento de 1 grado de la temperatura normal del hielo en los casquetes, dependiendo de las épocas, causa estragos, aumenta el nivel de agua y hay inundaciones en las regiones costeras, en las ciudades que quedan a nivel del mar. ¿Ya? También se afecta el clima. Las grandes masas de hielo de los polos son como unos termorreguladores del clima, aparte del agua líquida, como ya hemos explicado, igual. Entonces hay una alteración climática, pero realmente preocupante. Entonces lo que señala aquí, en el punto de fusión, varias moléculas de agua tienen suficiente energía cinética para liberarse de los enlaces de hidrógeno intermoleculares. Estas moléculas quedan atrapadas, observen. Muy bien, se liberan. Están moviéndose como agua líquida, pero no todas las celdas del hielo se han roto. Entonces, estas moléculas quedan atrapadas en cavidades de la estructura tridimensional. Así hemos visto, ¿no? El hielo que usamos para enfriar una bebida, ¿no? Vemos que conforme aumenta la temperatura, es como si en los cubos de hielo, vemos que al interior existe la bebida en estado líquido, o el agua que forma el hielo en estado líquido. Observará, si no lo ha hecho antes. Las cuales se rompen en pequeños conglomerados o clústeres. Es decir, el hielo que ya comienza a tener transformaciones, a perder puentes de hidrógeno, llega a formar una especie de jaulas. Estos son los clústeres. ¿De acuerdo? Entonces, esos pequeños conglomerados son los que contienen agua en estado líquido y conforme sigue pasando el tiempo se van destruyendo inclusive estas jaulas, resultado de la destrucción de la estructura del hielo. Como resultado, dice, hay más moléculas por unidad de volumen en el agua líquida que en el hielo, ¿no es cierto? Ya no hay esas distancias entre moléculas de agua que había en el hielo. Puesto que densidad es igual a masa sobre volumen, la densidad del agua resulta ser mayor que la del hielo. Con un mayor calentamiento, más moléculas de agua se liberan de los enlaces de hidrógeno intermoleculares, de modo que la densidad del agua tiende a aumentar con el incremento de la temperatura, justo por arriba del punto de fusión, hasta los 4 grados. De ahí en adelante ya hay más evaporación y entonces ya no llega a su punto de densidad máximo el agua líquida, que es 1, ¿no? El agua a 4 grados centígrados en condiciones normales tiene 1 gramo por cada mililitro. ¿Ya? A menores temperaturas tiene menos de 1 gramo y a mayores temperaturas el agua ya comienza a evaporarse. Ya no podemos hablar de agua líquida, ¿cierto? Sino que vamos a hablar del vapor que se va trasladando a la atmósfera. Por supuesto, dice que al mismo tiempo el agua se expande al ser calentada, es decir, los espacios intermoleculares del agua líquida van aumentando, ¿ya? Entonces va disminuyendo, pero ya la cantidad de vapor que se va generando es mayor, es mayor, es mayor. En un momento determinado, cuando ya hierve, ¿no es cierto? Todo el agua, toda la masa de agua tiende a pasar a la atmósfera. Estos dos procesos, el atrapamiento de moléculas de agua libres en cavidades
o clústeres o jaulas, y la expansión térmica actúan en sentido opuesto. Observe. De 0 grados centígrados a 4 grados centígrados predomina el atrapamiento y el agua se vuelve progresivamente más densa en ese rango, hasta los 4 grados. Sin embargo, por arriba de los 4 grados centígrados predomina la expansión térmica y la densidad del agua disminuye con el aumento de la temperatura. Eso lo vemos acá en esta gráfica de la figura 11.3. Aquí tenemos la densidad del agua, observe. El punto máximo, 1 gramo por cada centímetro a 4 grados centígrados. Está aquí los 4. Tenemos esta escala de temperatura que va de 20 en 20, menos 20. Observe, 0,97 acá. 0,98 aumenta conforme va aumentando la temperatura. 0,99 y tiene una densidad de 1 a los 4 grados centígrados. A los 20, observe, ya no es 1, va disminuyendo la densidad. ¿Ya? Entonces, fíjese, esta es la curva de la densidad del agua. Menor a 1, máximo 1, y va descendiendo conforme aumenta la temperatura. Diagrama de densidad contra temperatura para el agua líquida. La densidad máxima del agua se alcanza a 4 centígrados. La densidad del hielo a 0 centígrados es de aproximadamente 0,92 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Gráfica muy útil, ¿no? Muy bien. Esta estructura cristalina la dejamos para el estado sólido, ¿sí? Vamos a trasladarnos en este momento a seguir viendo propiedades de las disoluciones, ¿no? Ya, estamos bien. Vamos a regresar, permítame ubicar. Creo que está en el capítulo 12. Todavía estamos acá. Ya, aquí tiene ejercicios sobre fuerzas intermoleculares, como hemos dicho. Hay preguntas de repaso, les va a servir muy bien para poder preparar la próxima prueba. Ya, va a ir contestando a la medida que usted requiera, ¿no? Siempre insistimos aquello. Lo que ponemos como tarea es muy poco, 4, 5, 6, 8, 10 problemas o ejercicios. Lo que usted requiera no tiene a veces límite. Hay problemas, esto sí, toma a los que así mismo usted crea pertinente, sobre fuerzas, ¿ya? Sobre las propiedades, tensión superficial, viscosidad, observe los dos ejercicios o problemas. De ahí vienen sobre la estructura cristalina, que no vamos a ver, no es objeto de nuestro estudio, y pasamos al siguiente capítulo. Bien. En este capítulo 12 se complementa el estudio de otras propiedades físicas,
Se clasifica las disoluciones. Es muy interesante y muy importante. Se habla de la concentración de las disoluciones, es decir, la relación cual y cuantitativa entre soluto y disolvente. Y se habla de la solubilidad, una propiedad tan fundamental. Observe en esta fotografía de la derecha, dice un terrón de azúcar disolviéndose en agua. Las propiedades de una disolución son muy diferentes a las de su disolvente. Es decir, una vez que se disuelve el o los solutos en una disolución, las propiedades que tenía el disolvente comparadas con la disolución son diferentes. Son diferentes, ¿no? Muy bien. Una fotografía muy bien lograda. En este capítulo, veamos en el sumario, tenemos cosas muy interesantes. Primero, los tipos de disoluciones. Dice en este capítulo, iniciaremos con el examen de los diferentes tipos de disoluciones que se forman a partir de los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces se generan diferentes tipos de disoluciones tomando en cuenta el estado, la fase en la que se encuentra la materia, para dar lugar a estas clases de disoluciones. También dice, clasificaremos una disolución. Otra forma de clasificar, como no saturada. Una clase de disolución es la no saturada. Otra es la saturada. Y otra, la sobresaturada. Fundamentadas estas clases de disoluciones en la cantidad de soluto presente en las mismas. Entonces, la cantidad de soluto presentes en las mismas nos da como resultado soluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Luego también se hace una revisión un poco microscópica, si podemos llamar así, un enfoque molecular del proceso de disolución. ¿Cómo es que a nivel de las moléculas se produce la disolución del soluto en el disolvente? Digámoslo así. Dice, después estudiaremos la formación de disoluciones a nivel molecular y observaremos de qué manera las fuerzas intermoleculares afectan, observe, la energética del proceso de disolución y la solubilidad. ¿Ya? Ahora que ya hemos visto las fuerzas intermoleculares con cierto detalle, vamos a ver cómo estas intervienen, influencian el componente energético de formar una disolución y también de disolver, cómo estas fuerzas actúan. Observe, qué importante, ¿no? Luego, la relación soluto-disolvente pasa a ser importante en el estudio de esa relación cual y cuantitativa para hablar de las unidades de concentración. Señala, estudiaremos los 4 tipos principales de unidades de concentración. En el texto así lo enfoca. Nosotros haremos unos añadidos, si podemos llamar así, a esta definición, a esta clasificación. Dice, estudiaremos los 4 tipos principales de unidades de concentración, a saber, porcentaje en masa, por fracción molar, molaridad y molalidad, así como sus interconversiones. Vamos a ver aquí ejercicios desarrollados y propuestos de interconvertir diferentes tipos de unidades de concentración. Decíamos, nosotros añadiremos algunas que otras unidades, por ejemplo, porcentaje ya no solo en masa,
sino hay también unidades que señalan el porcentaje en volumen y también las porcentaje masa-volumen. Y dentro de las unidades llamadas químicas de concentración, aparte de la fracción molar, la molalidad, añadiremos la normalidad. ¿Sí? La normalidad como otra unidad. También tenemos las unidades de concentración de partes por millón, partes por billón, etcétera, etcétera, ¿no? Haremos referencia. Bien. Luego se estudia el efecto de la temperatura en la solubilidad. ¿Tendrá o no tendrá influencia la temperatura en la solubilidad? De hecho, dice, la temperatura en general tiene un efecto importante en la solubilidad de los gases, así como en la de los líquidos y sólidos. Luego, otro factor, la presión. Efecto de la presión en la solubilidad de los gases. Observaremos, señala, que la presión no tiene influencia en la solubilidad de los líquidos y también de los sólidos. No hay influencia. Pero afecta en gran medida a la solubilidad de los gases. La relación cuantitativa entre solubilidad de un gas y la presión está dada por la ley de Henry. Se encuentra en la capite 12.5. ¿Qué más se ve en este capítulo? Las denominadas propiedades coligativas. En primer lugar, las propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Y luego, las propiedades coligativas de las disoluciones de electrolitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué señala? Aprenderemos que las propiedades físicas, ¿como cuáles? La presión de vapor, el punto de fusión, el punto de ebullición y la presión osmótica de una disolución dependen solo de la concentración, observe, y no de la identidad del soluto presente. Muy claro, ¿no? Todas estas propiedades, repetimos, la presión de vapor, todas estas son propiedades físicas, ¿no? De las disoluciones. Presión de vapor, el punto de fusión, el punto de ebullición y la presión osmótica de una disolución dependen solo de la concentración de la disolución y no de la identidad del soluto presente. Muy claro, ¿no? Entonces, en base a ese referente, a esa base, estudiaremos en primer lugar las propiedades llamadas coligativas, las que hacen referencia solo a la concentración, ¿sí? A la cantidad de soluto presente. Estudiaremos las propiedades, en primer lugar, en este acápite, las propiedades coligativas y sus aplicaciones en disoluciones de no electrólitos. ¿Qué son los no electrólitos? ¿Quién me dice? Señorita Moreta Dayana, veamos si me han estado escuchando. Señorita Moreta. Sí, profe. Haga el favor de indicarme qué son los electrólitos. Hablando en términos de una disolución, ahí están presentes los solutos, y uno de esos, una clase de solutos pueden ser los no electrólitos. ¿Qué quiere decir no electrólitos en relación a los solutos disueltos en una disolución? Por favor. Señorita Moreta, ¿se fue? Bueno, los electrolitos son minerales.
Estos también, digamos, cuando están disueltos en el agua, también pueden transferir energía, que también tienen, o sea, tienen cargas eléctricas, por lo cual, digamos, al ponerlos en sustancias como el agua, ¿Ya? y estas pueden generar electricidad. ¿Generan electricidad? Una energía eléctrica. Deme un ejemplo que usted conoce. Ya, por ejemplo, cuando ponemos sal diluida en agua y ponemos una conexión de cables y le ponemos esto a un foquito, el foquito se va a prender. O digamos, cuando mencionan que en el Gatorade o en el Powerade tiene electrolito, si ponemos estos y hacemos el mismo proceso que antes, el foquito también se debería prender. ¿Están generando electricidad o conduciendo? Conduciendo. Eso. Muy bien. Entonces, gracias, señorita. Entonces, las disoluciones con electrolitos son aquellas que contienen iones, ¿cierto? Es decir, los solutos se han ionizado y cuando se conecta, como decía la compañera, un circuito eléctrico, son capaces de conducir, unas más y otras menos, dependiendo de la eficiencia de los electrolitos. E indudablemente las no electrólitas o con no electrolitos son aquellas que no conducen. Es decir, no forman iones cuando se disuelven, sino que se mantienen como moléculas disueltas. Un ejemplo de moléculas disueltas que no se ionizan, señor José Antonio Guaycha, ¿me puede dar un ejemplo? Guaycha. ¿Se fue? Guaycha. Póngale no asistencia. Señorita Valenzuela, ¿qué me dice? ¿Podría repetir nuevamente, doctor, por favor? Que no le pude escuchar bien. Ya. ¿Qué acontece cuando colocamos una sustancia que, haciendo las veces de soluto en agua, no se disocia en iones, pero sí se disuelve? ¿Qué pasará? ¿Cómo explica? Sería por, o sea, el hecho de que no todas las sustancias tienen la misma capacidad de disolverse en el agua. Cada uno tiene, ¿cómo sería? Eh, Le pongo por otro lado la pregunta. Ujú. El azúcar que utilizamos diariamente se disuelve en el agua. Sí, Ya. ¿Es una sustancia iónica? sí, vendría a ser iónica, por eso es ¿Forma que sería. iones en el agua? Sí, No, pierde el semestre. Pierde el semestre, vea. Ya. Se disuelve, pero no forma iones. ¿Sí? ¿Por qué se disuelve? ¿Sabe usted por qué se disuelve? ¿No? Preguntemos a María José Valenzuela. ¿Qué me dice, señorita María José? ¿Hola? ¿No está? No está bien su micrófono. Listen, Ya llegaste, Guaycha, ya tienes no, falta. no podía activar mi micrófono y no sabía cómo escribirle al chat porque se me murió el Teams. Todo de estar muerto. No, sí, listen, se me desconfiguró, no sabía qué hacer. ¿De qué estamos hablando? Dime, a ver, si Las haces un... disoluciones. Ya, pero eso hablamos desde hace unos meses mismo, ya. Específicamente hoy, ¿de qué estamos hablando? Ahí están, ahí tienes, mira, en la compartición, si ves la compartición, Sí, sí, estoy viendo.
Ya, fíjate en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 6, el 12.6. ¿Qué nos dice? Lee. Las propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Ya, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué son los no electrólitos? Mucho tiempo, ¿verdad? Estamos como en el boxeo. Ahora damos solo 3 segundos. 1, 2, 3. Noqueado. Son sustancias de disolución no acuosa. Sustancias de disolución no acuosa. No, 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 Disolución acuosa. no hay chance. Gilses, Angie. A ver, ¿qué me dice? Señorita Gilses, ¿está? Buenas tardes, profesor, sí estoy. Ya, dígame, ¿a qué se refiere lo que le preguntaba el compañero? Sobre los electrolitos. Ya, A que son sustancias que conducen electricidad cuando se disuelven en agua. ya, ejemplo. Bueno, no sé, bueno, como dijo la compañera, cuando se pone en agua y se pasa electricidad, entonces ellos lo saben conducir a un poquito. ¿Conoces un ejemplo de una sustancia que se disuelve en agua y sí conduce la electricidad? Las sales, el Ya, bicarbonato. bien, ya, muy bien, conducen. ¿Y un Ujú. ejemplo de una que se disuelva y no conduzca? Que sea o sea, pero si no conduce no es electrolito. ¿Tienes el ejemplo de una sustancia que no conduzca, es decir, que no sea electrólito? O sea que Sí. usted decía el azúcar. Eso. La sacarosa, ¿no es cierto? Que es un dímero, es decir, es un disacárido. Este no conduce la electricidad, pero sí se disuelve. ¿Por qué en un caso conduce y en el otro no conduce? ¿Qué dice señorita Hills? Porque, por ejemplo, en el caso de las sales se ionizan y el azúcar no. Bueno, tiene iones, ¿no? Los Ujú. iones pueden conducir la electricidad, en el caso de la sacarosa, ¿no? ¿Ya? Bueno, una recomendación general, revise todo lo que tiene que ver con enlaces. Creo que vamos a tener que adelantar una prueba previa de todos estos contenidos que ya usted debe conocer sobre enlaces, polaridad de enlaces, tipos de enlaces, ¿sí? Un poco de propiedades periódicas. Creo que tenemos que incluir una nueva prueba antes de esta de acá para ver cómo ha ido con esa revisión, ¿verdad? Que cada vez que ha existido puntos que dice, como lo dijimos en el capítulo 9, en el capítulo 5, todo eso usted ya debe saber, ¿ya? Entonces, preocúpese, jóvenes. No están muy al tanto de lo que estamos hablando. Y entonces, si es que no estamos entendiendo lo que se debe conocer antes, es más difícil avanzar. ¿De acuerdo? Y peor aún cuando regresemos a lo presencial, van a existir problemas. Yo creo que para el mes de noviembre estamos ya en lo presencial. Y si no hacemos una revisión de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso concreto, en la cátedra que estoy trabajando con ustedes, en la química, lo que debía haberse visto en la química del curso de nivelación, la química del colegio. Bueno, desde ahí comenzar hasta la química que veamos, los temas que veamos en esta ocasión, van a tener problemas, van a tener inconvenientes. Es mi anhelo de que no suceda así, pero conforme estoy sintiendo,
hay inconvenientes, hay inconvenientes. Entonces, ¿qué va a pasar en lo presencial? Ya en las aulas o en los laboratorios, con los profesores, usted tiene que ya comenzar a responder las inquietudes basadas en insumos anteriores. Y si no hemos aprendido, no hemos revisado, vamos a tener inconvenientes. No queremos que comiencen a perder semestres en tercero, 2, 3 veces en tercero, 2, 3 veces en cuarto, y de aquí van a salir ya de abuelitos de la universidad. Eso no es dable. Preocúpese, ponga mucho, mucho interés. Usted mismo se da cuenta las deficiencias que tiene. Uno mismo hace un autoanálisis, se da cuenta. Hágalo a tiempo. Verá, quedan unos pocos meses para regresar a lo presencial. Entonces, todo el tiempo, en todas las asignaturas que usted tenga posibilidades, regrese a ver lo que usted debe haber aprendido y llene esos espacios. ¿De acuerdo? Yo le digo muy sinceramente, como alumnos que son de nosotros, de las compañeras y compañeros también del Centro de Química, de mi persona, ponga interés, porque podemos pasar estos semestres virtuales ya, no hay problema. Las dificultades también existen, inclusive el control que podemos hacer en términos generales de la correcta resolución ¿de qué? De las pruebas, de los exámenes, de los trabajos, es limitado. Usted puede aprobar con mayor facilidad. Y ya cuando llegue a la presencial, si no ha regresado a ver, como digo, a estudiar, a entender todo lo anterior que sirve de base, de cimiento, es muy difícil construir el edificio de su carrera. Está a tiempo. Está en segundo semestre. Y le queda un tiempo antes de llegar a lo presencial. Preocúpese, por favor, porque es su formación profesional que la va a ejercer durante toda la vida. Tal vez algunos aprobarán este segundo semestre y tal vez tengan pensado cambiarse de carrera, pero es un mínimo. Entiendo que todos ustedes quieren ser bioquímicos farmacéuticos, pero para aquello hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas de dedicar a su principal meta, a su principal prioridad. ¿Cuál es? Estudiar, prepararse, formarse, este momento. Y después seguirá estudiando, preparándose ya, pero en otros niveles, ya con ejercicio profesional. Y un ejercicio profesional idóneo, eficiente, impecable. Y eso se hace solo dominando, conociendo lo que uno requiere conocer para ejercer la profesión. Entonces, acá a estos niveles básicos estamos con vacíos, con falta de interés, de compromiso. Después la situación se vuelve inmanejable. Les decimos nosotros por la gran experiencia que tenemos, ¿no? Bueno, disculpe que hayamos terminado así, con este jalón de orejas, si podemos decir así, la clase teórica. Tome interés. Entonces, la próxima clase tenemos con ustedes el día de mañana. Espero que hayan revisado algo de lo que estamos hablando, que deben ser conocimientos previos. Bien, inmediatamente ingresamos al trabajo experimental. Por favor, Anita, adelante. Una buena tarde. Profe, disculpe, buenas tardes. ¿Sí? Sí, adelante. En cuanto al deber que está programado para hoy a las 5. Ya. Déjame revisar. Sí, es sobre el tema que vimos hoy. No sé si está bien la fecha o de pronto sea para otro día. Ya mucha prórroga, ya no hay cómo. Ya tienen que tomar parte ustedes con el trabajo autónomo de seguir estudiando y si es el caso ya seguir haciendo los trabajos, ¿verdad?
No son cosas desconocidas. No son cosas desconocidas. A ver, veamos cómo está. Unidad 2. Esto ya pasamos. Fuerzas intermoleculares. Tensión superficial, viscosidad, ejercicios. Ya señalamos en este glosario hay. Fueron para el sábado. Está bien. Veamos las siguientes. Ya, estructura y propiedades del agua, un organizador gráfico de lo que acabamos de ver. Ya. Tienen que trabajar en grupo. Ya va a ver si esto ajusto para el miércoles. Para que se puedan reunir en grupo y trabajar, sí. Déjame ver. Ya. Y acá son ejercicios sobre disoluciones acuosas para el jueves. Ya. Déjenme en esto también revisar y programar. Listo, ya lo hago más luego. En este momento comenzamos el trabajo experimental. Adelante, Anita, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema en el laboratorio de fuerzas intermoleculares. Denme un segundo, les comparto mi pantalla. Me dicen, por favor, si es que pueden observar claramente. Sí, yo sé. Ya, listo, chicos, muchas gracias. Bueno, este tema de fuerzas intermoleculares ustedes ya los revisaron en la clase. Este material lo tendrán disponible para que puedan revisar. Nada más es un breve resumen de todo lo que se trata de fuerzas intermoleculares. Para esta práctica, pues vamos a hacer una aclaración nada más entre lo que son fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. No se olviden que las fuerzas intramoleculares son las que mantienen juntas a los átomos dentro de una molécula, como por ejemplo esta molécula orgánica que está constituida de átomos de carbono, digamos que este de acá es un átomo de oxígeno, y este enlace que está aquí uniendo al carbono con el oxígeno será llamado una fuerza intramolecular, ¿sí? Estas fuerzas intramoleculares son mucho más fuertes que otro tipo de fuerzas que existen entre las moléculas, debido a que se necesita una gran energía para poder romper un enlace de estas características, ¿ya? Las siguientes fuerzas que revisaremos son las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas son las que mantienen unidas, en cambio, a moléculas, ¿sí? Para que se formen fuerzas como, por ejemplo, de cohesión. Y este tipo de fuerzas y las características que se generan nos van a dar diferentes propiedades, sobre todo en los líquidos. Por ello es que diferentes líquidos van a tener, por ejemplo, diferentes puntos de fusión, diferentes puntos de ebullición, van a ser diferentes los factores que intervengan en la solubilidad, en la tensión superficial, en la densidad, en la viscosidad, entre otras características, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares serán esas fuerzas que van a tener unidas a las moléculas en una disolución, por ejemplo, o en un sólido también, ¿ya? Estas fuerzas son menos fuertes, valga la redundancia, que las intramoleculares. Por ello, estas aplicando, por ejemplo, energía, sí pueden romperse y pueden ocasionar, por ejemplo, que una sustancia que esté en estado líquido pase a un estado gaseoso o viceversa, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Que estas fuerzas por lo general son débiles, ¿sí? Pero también son muy numerosas debido a la gran cantidad de interacciones que se pueden ir formando. Entonces, ustedes pueden revisar, chicos, aquí yo les he dejado un enlace. Si ustedes dan clic aquí, pueden irse a una página donde tienen muchísima información sobre cada una de estas fuerzas y pueden ir estudiándolos en base a ejemplos, ¿ya? Nada más aquí está un breve resumen de cada una de las fuerzas. Vamos a ver una de ellas. Las fuerzas de polaridad, dipolo-dipolo, ¿sí? Son este tipo de fuerzas en las que tenemos diferente electronegatividad en los átomos de una molécula, como por ejemplo la molécula del ácido clorhídrico. El cloro
tiene una carga negativa bastante grande, es decir, una densidad negativa, por lo que los átomos dentro de esta molécula tienden a desplazarse hacia el cloro. Todo este tipo de interacciones también dependen mucho de la electronegatividad. Por ello, nuestra tabla periódica nos es bastante útil, ¿ya? Entonces, aquí se va a formar una densidad negativa y una densidad positiva en la molécula. Por ello, aquí la fuerza que les mantendrá unidas será la fuerza dipolo-dipolo, donde la carga negativa atraerá la carga parcial positiva de la otra molécula y por ello pues se mantienen juntos en disolución. Van a haber otro tipo de fuerzas como son las fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas ion-ion, que se dan más que nada en proteínas, por ejemplo, cuando se forman iones parciales del mismo signo que se atraen. Otro tipo de fuerzas serán las fuerzas ion-dipolo. Este tipo de fuerzas se generan entre la interacción de un ion con una molécula, como por ejemplo cuando nosotros disolvemos sal en agua. Al momento de disolver la sal en agua, digamos que esta de aquí es una red cristalina de sal, de cloruro de sodio. Al momento de disolverse se va a generar el desplazamiento de los iones cloro y iones sodio dentro de la disolución y las moléculas de agua que están a su alrededor van a tender a solvatarle, es decir, a encapsularle, si es que se le puede decir el término, dependiendo pues de si el ion es positivo o negativo. Entonces a este término se le llama solvatación. Otro tipo de fuerzas que también podremos encontrar son las fuerzas ion dipolo inducido, que se dan por ejemplo entre un ion y una molécula polar. Y ejemplos de esto tenemos la molécula de hemoglobina y también la molécula de clorofila, en donde el hierro, que es una molécula polar, que tiene una carga parcial positiva, se puede unir hacia una molécula apolar, en este caso pues la estructura grande que podemos ver aquí alrededor. Y lo mismo pues pasa con la clorofila, sino que aquí lo que cambia es el metal, en este caso el magnesio. Hay otro tipo de fuerzas que ya son bastante amplias, que son las fuerzas de Van der Waals, que interaccionan entre las moléculas cuando están a una distancia moderada. Aquí yo también les he dejado los enlaces, chicos, pues para que puedan ir estudiando cada una de estas fuerzas y revisando la teoría. El día de hoy nosotros revisamos con el doctor sobre la importancia de las moléculas, del agua. ¿Me pueden mencionar, por favor, algunas de las propiedades que revisamos? A ver, entonces yo pregunto, Cintia Mesa, ¿está presente, por favor? Vamos con Andrea Chana Luisa, ¿está presente? José Antonio Guaycha. ¿Están presentes, chicos? No sé si es que me escuchan. Sí, se te escucha, Anita. Gracias, Gaby, muy amable. Entonces, chicos, parece que les voy nombrando y no están presentes. Voy a empezar a ponerles falta a las personas que no contestan y menos 2 puntos en el informe de laboratorio. Ya, a ver, José, gracias por contestar. El día de hoy vimos propiedades del agua específicamente en la clase teórica. ¿Me podrías mencionar, por favor, algunas de estas propiedades, las que recuerdes? Pues tienen carga positiva. Ya, en cuanto a la densidad, por ejemplo, ¿qué característica especial tiene el agua? A ver, gracias, José Antonio. Vamos con Estefano, que levantó la mano. Listo. Me parece que de 0 a 4 la densidad se mantiene y mientras de 4 para en adelante la densidad va aumentando Ya. cuando se aumenta la temperatura.
Ya, listo, sí, más o menos así. ¿Recuerdas cuál es el valor de la densidad del agua a la temperatura de 4 grados? No la recuerdo, pero ya la voy a revisar. Ya, ¿alguien que recuerde, chicos, cuál es la densidad del agua y me puede ayudar con ese dato? Grace, adelante, por favor. 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos. Ya, muchas gracias, Grace. Muy bien. ¿Y qué característica tiene el agua cuando está en estado sólido? A ver, piensen en un cubito de hielo que colocamos nosotros en nuestro vaso de jugo. ¿Qué pasa con el hielo? Flota. Flota, muy bien. Flota porque es menos denso. Ya, a ver, Sergio, complementa tu idea, por favor, ¿ya? Sí, profe, el hielo flota porque es menos denso que en el estado líquido. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? El punto de ebullición del agua, ¿cuál es el valor? ¿Alguien, por favor, que me ayude respondiendo cuál es el valor del punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. Ya, listo, Sergio, muchas gracias. Muy bien, entonces nada más estas preguntas era para sondearles a ver qué tan atentos estaban. Vimos las propiedades y características del agua. El agua en la naturaleza la encontramos en estado líquido a temperatura ambiente. Y todas estas propiedades que más o menos les fui preguntando tienen mucho que ver con las fuerzas intermoleculares. El agua tiene este tipo de fuerzas y se denominan puentes de hidrógeno. Este tipo de enlaces se dan por la interacción. Vamos a ver una animación para que les quede un poco más claro. Esta es una molécula de agua y en este momento podemos observar en la animación la formación de un puente de hidrógeno, ¿ya? La molécula de agua está constituida por oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El oxígeno tiene una carga parcial negativa y eso hace que se pueda unir a un hidrógeno que va a tener una carga parcial negativa, formándose este tipo de fuerzas intermoleculares que se llama puente de hidrógeno. Una de las características de la molécula de agua es que puede formar 4 puentes de hidrógeno. Por ello es que su punto de ebullición es tan alto, ¿sí? Y va variando dependiendo de la altitud. Por ejemplo, al nivel del mar, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. En Quito más o menos tendrá un punto de ebullición de 92 grados centígrados, que para ser una molécula con un peso atómico bastante bajo, sí, es un punto de ebullición muy alto. Y esto se debe específicamente a este tipo de enlaces, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, esto nada más fue para recordarles de qué viene todo este tema de las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos en sí con lo que es la parte experimental. Para esta práctica de laboratorio, chicos, les vamos a pedir que realicen unos 2 ensayos en casa para que ustedes vayan complementando, ¿ya? Los objetivos de esta práctica. El primero es relacionar la polaridad con las fuerzas intermoleculares en una determinada molécula. Para ello, pues nosotros trabajaremos con diferentes sustancias que variarán su polaridad. Vamos a relacionar también las fuerzas intermoleculares con las propiedades físicas de una molécula. Específicamente analizaremos la evaporación y la viscosidad. Y también pues realizaremos pruebas de solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente. Y veremos pues qué es lo que tiene que ver en cuanto a la polaridad también del disolvente con la polaridad del soluto, ¿ya? Para esta práctica utilizaremos tubos de ensayo, gradilla, un termómetro, papel absorbente, cinta adhesiva, ligas de caucho, 4 buretas, 4 vasos de precipitación, una pinza universal, piseta y 5 tapones de caucho. Y como reactivos para esta práctica utilizaremos sacarosa, cloruro de sodio, agua, glicerina, etanol, acetato de etilo y aceite vegetal. Vamos a ver la primera parte. En esta parte nosotros analizaremos la velocidad de evaporación de 4 sustancias. En la parte posterior podemos observar que está aquí una gradilla con 4 tubos de ensayo. En cada uno de estos tubos de ensayo hay una sustancia que analizaremos.
Utilizaremos un termómetro, una liga de caucho y un pedazo de papel absorbente. Trabajaremos con un termómetro digital. En este tipo de termómetros, la sonda que mide la temperatura se encuentra en la punta. Entonces, por ello, únicamente cubrimos la punta del termómetro y ajustaremos con una liga. Este paso lo repetiremos para cada una de las sustancias con las que vamos a trabajar. Una vez que aseguramos bastante bien nuestro papel con la liga, vamos a encender el termómetro y vamos a proceder a hacer los ensayos con cada una de las sustancias. El objetivo de este ensayo es ir midiendo la evaporación de la sustancia, ¿ya? Entonces, para el primer ensayo, lo que haremos es introducir el termómetro dentro del tubo de ensayo que contiene etanol. Al etanol también lo podemos conocer como alcohol etílico o el alcohol antiséptico que se utiliza para desinfectar las manos o las heridas. Cuando la temperatura esté estable, retiraremos el termómetro del tubo de ensayo y lo dejaremos sobre el mesón. ¿Sí? Una vez que la temperatura deje de variar, sacaremos el termómetro y lo colocaremos sobre el mesón. Para este ensayo nosotros necesitamos medir el tiempo, ¿sí? Porque les digo que vamos a ver la velocidad de evaporación. Entonces empezaremos a correr el cronómetro. Realizaremos más o menos 18 lecturas, ¿sí? Cada 30 segundos y iremos tomando los datos de cada uno de los ensayos. En el video ustedes no podrán ver esas tablas de datos porque si no se nos hacía un video muy largo, ¿sí? Entonces los resultados están al final, ya les voy a indicar. Para el siguiente ensayo lo haremos con acetona, utilizamos el kit esmalte comercial, por ello está coloreado verde. Introducimos el termómetro y tal cual como lo hicimos en el paso anterior, esperaremos a que el termómetro no varíe. Una vez que hemos hecho esto, retiramos, colocamos sobre el mesón y empezamos a correr el cronómetro. Y realizamos cada 30 segundos la toma de la temperatura y reportamos nuestro dato. Ese fue el ensayo con acetona. Vamos a revisar el siguiente ensayo. Voy a adelantarle un poco para proseguir. Ya, chicos, en la parte inferior ustedes podrán, también tienen el procedimiento por escrito para que puedan revisar cualquier cosa que les quede inconclusa del video experimental, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el cronómetro que está puesto en marcha, ¿sí? Y cómo va descendiendo la temperatura. Recuerden que la temperatura inició en 20 grados centígrados y al minuto 31 segundos nosotros ya podemos ver que la disminución ha sido bastante drástica porque ha descendido hasta los 10 grados centígrados. Muy bien, ya. Listo, chicos. Entonces, el siguiente ensayo se lo realiza con aceite. Es el aceite vegetal que se utiliza en la cocina. De igual manera, está contenido en este tubo de ensayo. Vamos a introducir asimismo el termómetro, que está con el papel absorbente y con la liga bien sujeto. Introducimos, esperamos que la temperatura se estabilice y lo retiramos. Nuevamente colocamos sobre el mesón y empezamos a correr el cronómetro para tomar las temperaturas, ¿sí? Empieza en 20.1 grados centígrados y en este caso por las características del aceite ustedes podrán observar que la disminución de temperatura es muy lenta. El último ensayo se lo realizó con agua destilada que está contenida asimismo en el tubo de ensayo. Introducimos el termómetro nuevamente, esperamos que la temperatura se estabilice
y lo retiramos y colocamos sobre el mesón para realizar la toma de datos. ¿Sí? Y podemos ver la disminución de temperatura. Muy bien, entonces aquí en la parte inferior ustedes podrán ver las tablas de datos con cada uno de las sustancias que utilizamos. La recomendación, chicos, es que ustedes hagan el análisis, ¿sí? Por ejemplo, con agua, ¿sí? La disminución de temperatura de 20.1 grados centígrados a 16.5 grados centígrados, ¿sí? Va bastante lenta. Por ejemplo, con el etanol empieza en 18 grados centígrados y baja hasta 10.2 grados centígrados. Entonces podemos ver que aquí en este caso, pues la disminución de temperatura es más rápida. Y con la acetona, pues nosotros también podemos ver una interacción bastante rápida, ¿no? Aquí en la acetona hay un caso particular porque la temperatura empieza alta, ¿sí? Hay un punto donde la temperatura es la más baja del ensayo y empieza nuevamente a ascender la temperatura. Entonces, estos chicos para sus resultados tienen que ir analizando. No se olviden que tienen que investigar cuál es la estructura de la molécula, cuáles serán las fuerzas de interacción que mantienen unidas a la acetona, a la molécula de acetona entre sí. Y con el aceite, pues podemos ver que la temperatura de 20.1 con la que inició no tiene una mayor variación, ¿sí? Se mantiene casi en el mismo rango, ¿ya? Listo, chicos, ese fue el primer ensayo, que fue el ensayo para analizar la velocidad de evaporación. El siguiente ensayo es un ensayo que se denomina de polarización. Para realizar este ensayo, nosotros necesitaremos colocar en 4 buretas diferentes sustancias. En el primer ensayo lo realizaremos con agua destilada. Como vamos a hacer un ensayo de polarización, lo que nosotros necesitamos es generar una carga eléctrica sobre una superficie. Para ello, pues vamos a tomar una varilla de vidrio con un paño. El que ustedes ven aquí en el video es un saco de lana. Vamos a hacer un frotis, por así decirlo, para que la varilla quede cargada eléctricamente. Una vez que realizamos este procedimiento, vamos a abrir la bureta, ¿sí? Que contiene en este caso para el primer ensayo agua destilada. En la parte inferior está un vaso de precipitación de 50 mililitros. Esta es la llave de la bureta. Vamos a proceder a abrir para que el agua empiece a fluir. Podemos ver aquí que ya está abierta. Este de aquí es el chorro del agua que cae en una dirección perpendicular y recta. Cuando nosotros acercamos la varilla que está cargada electrostáticamente, vemos que el chorro de agua empieza a desviarse y a ser atraído hacia la varilla, ¿ya? Esa es la observación, chicos. Muy bien, ese fue con agua. Ahora vamos a ver con etanol. De igual manera, pues procedemos a hacer el mismo ensayo. Necesitamos nuevamente cargar nuestra varilla. Abrimos la bureta y acercamos la varilla hacia el chorro. Y podemos ver el desplazamiento del chorro del etanol. ¿Sí? Podemos ver que él se desvía de igual manera, ¿no? El siguiente ensayo se lo realizó con acetona. En este caso, pues es el kit esmaltes comercial, como les mencionaba. No se olviden de esa observación. Por ello está coloreado verde. ¿Sí? Y acercamos nuestra varilla cargada nuevamente. Y aquí claramente ustedes pueden ver que el chorro de acetona sigue la misma dirección. No hay ninguna modificación. Y el cuarto ensayo es con glicerina. La glicerina es un alcohol que está constituido por 3 enlaces OH, ¿sí? En su composición. Entonces, esto tiene mucho que ver también con su viscosidad, chicos, para que no se olviden tomar en cuenta esto al rato de hacer su informe. Nuevamente, pues se carga la varilla, se deja caer la glicerina libremente, ¿sí? Y vemos pues que no hay ninguna interacción tampoco. Muy bien, ese fue el segundo ensayo de polarización. El tercer ensayo es un ensayo de viscosidad. Este ensayo es
cualitativo, pues únicamente veremos de manera visual, no realizaremos ninguna medición. En cuanto a la viscosidad, en este ensayo trabajaremos con 5 tubos de ensayo y 5 sustancias. En estos tubos de ensayo están contenidos más o menos unos 2 mililitros de cada sustancia y tienen un tapón de caucho al final. Entonces procederemos con la primera sustancia, que es el etanol. Damos la vuelta y regresamos. La intención es que ustedes puedan observar la manera en la que fluye cada una de las sustancias y qué tanto tiempo se demora en regresar hacia su posición original. La siguiente es la acetona o el quitaesmaltes comercial. De igual manera, pues podemos ver este fenómeno al momento de dar la vuelta al tubo de ensayo. El siguiente ensayo es con glicerina, ¿sí? Podemos ver la glicerina es incolora. Si nosotros la vemos a simple vista, podemos confundirlas con el agua, ¿sí? Pero tiene una gran diferencia. Podemos ver que tiene una viscosidad un poco más alta, ¿no? El siguiente ensayo lo realizaremos con agua destilada. Y el último ensayo lo realizaremos con aceite de cocina o aceite vegetal. El aceite vegetal tiene una coloración característica, todos lo hemos visto. Es una coloración amarillenta, producto pues de la extracción de las fuentes vegetales para tener el aceite. ¿Sí? La intención es que ustedes observen la manera en la que fluye, chicos. Muy bien. Esos fueron los ensayos de viscosidad. Nada más ustedes deben realizar la observación y colocar pues en el informe qué tan viscoso les pareció la sustancia. Profe, sí, a ver, adelante, por favor. Disculpe la interrupción. Profe, ¿nos podría repetir el video otra vez en la parte de agua destilada? Lo que pasa es que no sé, se trabó la pantalla, no sé si era el internet suyo o mío. Ya, a ver, el de viscosidad, el ensayo de viscosidad. Sí, en la parte de agua destilada, por favor. Ya, a ver, glicerina, ahí está. A ver, listo. Pero no se olviden que este material ustedes lo van a tener luego de la práctica y pueden observarlo nuevamente. No sé si tal vez hay alguna dificultad en observar los videos, chicos, algún problema de conexión o no se les reproduce. Ya, pero aquí está, ¿no? El video con el agua destilada. Ya, igual el agua destilada es una sustancia, el agua es una sustancia que tenemos libre acceso. Ustedes pudieran realizar este ensayo incluso en casa, colocando tal vez en un frasquito incoloro con tapa y ver pues qué tan rápido o tan despacio pues fluye el agua, ¿no? En un recipiente cerrado. Sí, Tatiana, ¿estamos claros? Sí, profe, gracias. Sino que de repente nos vaya a salir alguna pregunta en el forum de hoy día de eso. Por eso. Ya, sí, está bien. No, está muy bien. Listo, Tatiana, no hay problema. Ya, entonces ahora sí continuamos. El cuarto ensayo que realizaremos es el ensayo de solubilidad. Para este ensayo nosotros vamos a trabajar con cloruro de sodio como sustancia sólida y también con sacarosa. Lo que vamos a realizar es primeramente pesar la cantidad de 0.1 gramos de cloruro de sodio en 2 tubos de ensayo. Cuando realizamos el pesaje y queremos hacerlo directamente en tubos de ensayo, nosotros utilizamos un vaso de precipitación que nos ayuda como una especie de soporte. ¿Sí? Como es una cantidad pequeña la que debemos pesar, pues lo hacemos de poco en poco. Ahí está el 0,1 gramo que necesitamos y hacemos exactamente el mismo procedimiento en otro tubo de ensayo.
la siguiente sustancia que pesaremos es la sacarosa o el azúcar común. En este caso, la cantidad que pesaremos es 0.5 gramos. De igual manera, pues pesamos directamente en los tubos de ensayo. Hay que tener mucho cuidado de no derramar la sustancia dentro del vaso o sobre el platillo de la balanza, porque si no, pues generaremos una fuente de error y tendríamos que empezar el proceso desde el inicio. Una vez que hemos pesado la cantidad de 0.5 gramos, lo haremos de igual manera en el siguiente tubo de ensayo. Muy bien. Una vez que ya tenemos pues pesadas nuestras sustancias, vamos a utilizar ahora sí los solventes. En este caso el cloruro de sodio y la sacarosa van a ser los solutos. Ahora utilizaremos nuestros solventes. En este caso vamos a utilizar agua destilada y vamos a utilizar también etanol. Lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente la mitad del contenido del tubo de ensayo con agua destilada en un tubo que tiene cloruro de sodio y en otro tubo que contiene sacarosa, ¿ya? La sacarosa, ¿se acuerdan que pesamos de mayor cantidad? Entonces por ello se le ve en ese tubo un poco más de contenido. Ahora vamos a colocar etanol en los dos tubos restantes y de igual manera más o menos hasta la mitad de la capacidad del tubo de ensayo. Ese es el tubo que contiene cloruro de sodio. Y pues en el siguiente tubo colocaremos en el que contiene sacarosa, en el que está vacío. Y pondremos el etanol hasta más o menos en la mitad de la capacidad. Muy bien. Cuando nosotros realizamos ensayos de solubilidad, un paso muy importante es realizar una homogenización. Asimismo, cuando nosotros colocamos el azúcar en el café, necesitamos agitar con la cucharita. Lo mismo hacemos en estos ensayos de solubilidad, ¿ya? En este momento se están agitando los tubos de ensayo que contienen el cloruro de sodio, ¿sí? Este de aquí es el tubo que tiene el agua. Y este de aquí es el tubo que contiene el etanol. Podemos ver que el tubo de ensayo que contiene el agua está prácticamente incoloro, mientras el tubo de ensayo que tiene el cloruro de sodio y el etanol tiene en la parte inferior la sal que no se ha disuelto. Ahora procedemos de igual manera a homogenizar los tubos de ensayo que contienen la sacarosa con el etanol y con el agua destilada. Una vez que hemos realizado el proceso de homogenización, podremos nosotros observar los resultados, ¿ya? En este caso, este es el tubo que contiene el etanol más la sacarosa y este de aquí es el que contiene el agua más la sacarosa, ¿ya? Este ensayo, chicos, ustedes lo van a tener que replicar en la casa. Ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Aquí tienen el procedimiento y pues este video se encuentra disponible en YouTube, donde están todos los videos que vimos paso a paso. Entonces pueden observarlo con este link. ¿Alguna duda, chicos, sobre el procedimiento experimental tal vez? Ya, muy bien. Entonces espero que esté todo bastante claro. Para la hoja que ustedes van a realizar el informe, no se olviden los objetivos, son los que están dentro del SWAY. Van a colocar un marco teórico que tenga que ver con fuerzas intermoleculares. Y vamos pues a realizar cada uno de los reportes por partes. El primer ensayo que ustedes tienen que reportar es de la velocidad de evaporación. Aquí colocarán alguna observación. Aquí está mal escrito, ya le acomodo esto. Y aquí colocarán alguna observación pertinente con respecto al proceso que ustedes vieron y la evaporación de las sustancias. En esta tabla ustedes realizarán el reporte de los datos, ¿sí? Según las imágenes que tienen disponibles en el SWAY. Y el cálculo que ustedes realizarán es un cálculo para ver la variación de la temperatura.
Ustedes tomarán, por ejemplo, para el etanol, la temperatura inicial y la temperatura final, o en su caso, la temperatura más baja que se haya reportado, ¿sí? Y con eso, pues, ustedes harán un cálculo nada más de variación de temperatura, ¿ya? Ustedes, este resultado que les dé, lo deben analizar, ¿sí? Van a haber resultados que les den más altos o más bajos y ustedes deben describir el por qué sucede esto, ¿ya? Aquí está especificado, chicos, ¿no? Les dice que para este cálculo tomarán la temperatura en tiempo cero y la temperatura final o la temperatura más baja registrada, ¿ya? No se confundan que aquí está especificado, por favor. La siguiente parte es el ensayo de polarización, cuando se hizo el ensayo con las buretas y con la varilla cargada electrostáticamente. Colocarán aquí ustedes las sustancias y la observación, como vieron ustedes la desviación del chorro de cada una de las sustancias, y van a colocar aquí en base a la observación si el compuesto será polar o apolar. Ya en las discusiones, pues chicos, ustedes colocarán el porqué de cada una de las sustancias y su comportamiento. Para la tercera parte, en el ensayo de viscosidad, colocarán las 5 sustancias con las que se trabajaron, la observación, ¿sí?, de las características de la sustancia, y en base a lo que ustedes vean, pues, si la sustancia es muy viscosa, medianamente viscosa o nada viscosa, ¿ya? El siguiente ensayo que se realizó, que es el ensayo de solubilidad, yo no les puse las fotos de los resultados porque ustedes lo van a hacer este ensayo en casa. Es bastante fácil de conseguir las sustancias, entonces por ello ustedes lo harán en casa. Sí, aquí está el procedimiento, cómo deben seguir. Necesitan de ley, tienen que ser vasos transparentes, ¿sí? Pueden ser de vidrio o de plástico, los que ustedes tengan. Necesitan agua, que es agua potable, y también necesitan etanol o también puede ser alcohol antiséptico, ¿ya? El que ustedes consigan. El alcohol antiséptico, el que les venden en las farmacias para desinfectar, está bien. ¿Cómo van a hacer este ensayo? Rotularán 4 vasitos del 1 al 4 e irán colocando lo que les dice aquí, ¿no? Más o menos lo que necesitamos es media cucharadita, ¿sí? Ven que es bien poquito de cada una de las sustancias. La sal ustedes sí tienen, azúcar también sí tienen disponible en casa, entonces no va a haber ningún problema con este ensayo. Colocarán más o menos media cucharadita de sal, media cucharadita de sacarosa en los vasos, como está aquí descrito, e irán colocando el solvente. La cantidad que colocarán son 10 mililitros de agua potable y de alcohol antiséptico y realizarán una agitación. Para hacer la agitación pueden ayudarse con una cucharita o con una paletita, lo que ustedes tengan. Colocarán aquí la fotografía del resultado, ¿sí? Y también aquí una observación de qué fue lo que ustedes vieron durante el experimento y el resultado. Aquí está la parte 5, que es para que ustedes realicen las discusiones. Aquí está una guía para que ustedes vayan discutiendo dependiendo de cada uno de los ensayos que se hicieron. Las conclusiones, no se olviden que es en base a los objetivos. La bibliografía y vamos a hacer una actividad complementaria a todo el experimento. También realizaremos un ensayo en casa, ¿sí? Vamos a ver cualitativamente nada más la velocidad de evaporación. Van ustedes a buscar 2 sustancias diferentes en la casa, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, quitaesmalte, alcohol, agua, vinagre, aceite. Necesitan papel absorbente, que puede ser una servilleta, un papel de cocina o papel filtro de café si es que tienen. Van a recortarles en tiras de 1 centímetro por 3 centímetros y van a introducir en la sustancia que ustedes hayan escogido. Van ustedes a agitar suavemente y van a observar qué es lo que va pasando con la sustancia, si se evapora rápido o se evapora lento o no se evapora, ¿ya? Aquí en la tabla 5 ustedes harán el reporte de este experimento. Para este ensayo ustedes le van a dar un nombre al experimento que tenga relación con las fuerzas intermoleculares y con lo que están haciendo. Colocan la fotografía de los materiales que utilizaron, de los reactivos que van a utilizar y pues van a ir llenando en base a lo que ocurra en cada uno de sus ensayos las observaciones y van a definir qué tipo de fuerzas intermoleculares están presentes en las sustancias que escogieron.
hasta aquí, chicos, es lo que van a hacer para esta práctica de laboratorio. No sé si es que tienen alguna duda, por favor. Ya, entonces parece que está todo bastante claro. En este momento, chicos, les voy a compartir el enlace para que ustedes den la evaluación. Tienen 10 minutos, ahorita es la 1:40, entonces hasta la 1:50 rendimos la evaluación. Si no tienen ninguna duda, cuando ya terminen la evaluación pueden retirarse de la clase y eso sería todo por el día de hoy. No se olviden que el informe lo deben entregar hasta el domingo, hasta máximo a las 10 de la noche. Y ya les voy a crear su tarea y subir el archivo para que tengan disponible la información. Listo, chicos, procedan con su evaluación, que les vaya muy bien.